Los limpiaparabrisas perdían la batalla contra el aguanieve. Se movían de un lado a otro con un chirrido frenético y gomoso, contando los segundos hasta que el coche se detuviera por completo. Elena apretaba el volante con fuerza, con los nudillos blancos y el aliento empañado en el frío interior de la vieja camioneta. A su lado, en el asiento del copiloto, Leo, de 7 años, dormía. Estaba envuelto en 3 capas de ropa, una camiseta, una franela y un abrigo acolchado que habían encontrado en un centro de donaciones 2 pueblos atrás. Su cabeza reposaba contra la fría ventana, mientras su respiración se elevaba en pequeños y rítmicos fantasmas. Solo un poco más, susurró Elena para sí misma, o quizás al coche. Por favor, llévanos hasta la puerta. El GPS había dejado de funcionar hacía 1 hora cuando se cortó la señal, pero Elena no necesitaba un satélite para encontrar ese lugar. El recuerdo estaba grabado en su mente, un mapa nítido y doloroso de una infancia que había intentado olvidar. Gire a la izquierda en el roble caído. Siga la grava hasta que el camino deje de ser carretera. Los faros atravesaron la tormenta, iluminando una puerta de hierro oxidada que colgaba de una bisagra. Más allá, el camino de entrada era un río de barro y hojas mojadas. Elena giró el volante. El coche crujió, las llantas girando sobre la grava resbaladiza antes de encontrar agarre. Subieron lentamente la cuesta, con el motor quejándose en señal de protesta. Y entonces, surgiendo de la oscuridad como una bestia dormida, apareció el granero. Era enorme, mucho más grande de lo que recordaba. Una catedral de madera gris y desgastada con un tejado abuhardillado que se hundía en el centro como un hombro cansado. La casa de campo que solía estar junto a ella había desaparecido, solo quedaban unos cimientos de piedra ennegrecidos, devorados por las zarzas, la cicatriz del incendio que se llevó a su abuela 20 años atrás. El coche se estremeció, tosió y se apagó a solo 3 metros de las puertas del granero. El silencio que siguió fue inmediato y denso. «Mamá». La voz de Leo era baja, ronca por el sueño. «Ya llegamos». Elena forzó una sonrisa y se giró para mirarlo. En la penumbra, sus ojos estaban abiertos y ansiosos. Había visto demasiados estacionamientos, demasiadas habitaciones de motel con el papel pintado descascarillado. «Ya llegamos, bicho», dijo. «Ya estamos en casa». «Parece aterrador», susurró Leo, mirando la silueta oscura del granero. «No da miedo», mintió Elena. «Solo está durmiendo. Nos ha estado esperando». Abrió la puerta del coche y el viento la golpeó como un mazazo, con olor a resina de pino y lluvia helada. Corrió hacia el maletero, agarrando sus 2 bolsas de lona y la hielera de plástico que contenía lo que les quedaba de comida, una hogaza de pan, un tarro de mantequilla de cacahuete y 3 manzanas. «Vamos, Leo. Corre». Corrieron por el barro. Elena llegó a la pequeña puerta peatonal integrada en las enormes puertas corredizas principales. No tenía cerradura, solo un simple pestillo de hierro. Lo pulsó y, con un crujido de metal seco, la puerta se abrió hacia adentro. Entraron tambaleándose, sacudiéndose el aguanieve. El aire dentro era diferente. Todavía frío, pero aún así. Olía a heno viejo, aceite de motor y serrín. Olía a el abuelo Artur. Elena encendió su linterna de alta potencia. El haz de luz atravesó el aire polvoriento, revelando un espacio cavernoso lleno de sombras. Era un paraíso para los acaparadores. O un desguace.
Montones de chatarra se extendían hasta las vigas. Engranajes de latón del tamaño de platos colgaban de clavos en las paredes. Bobinas de alambre de cobre se apilaban como fardos de heno. En el centro de la habitación, un viejo tractor yacía desarmado, con las piezas del motor sobre una lona, como si el mecánico hubiera salido a tomar un café y no hubiera regresado. «¡Wow!», dijo Leo, y su miedo se transformó momentáneamente en asombro. «Mira esas cosas de robot. Solo son trastos, Leo», suspiró Elena, sintiendo el peso de la realidad caer sobre ella. El abuelo Artur le gustaba guardar cosas. Había una pequeña oficina en un rincón del granero, construida con paredes aislantes de verdad. Elena condujo a Leo hasta allí. Dentro, encontró un catre polvoriento y una estufa de leña. «De acuerdo», dijo Elena, dejando las bolsas. «Lo primero es lo primero. Calor». Pasó los siguientes 20 minutos recogiendo restos de madera del suelo. La estufa era vieja, de hierro fundido, y estaba fría como una lápida. Pero su abuelo había sido práctico. Una lata de cerillas y una caja de leña seca estaban en el estante de al lado. Cuando el fuego finalmente prendió, proyectando un resplandor naranja parpadeante contra las paredes, Elena sintió que la tensión en sus hombros disminuía unos centímetros. Leo estaba sentado en el catre, masticando una rebanada de pan. «Mamá, ¿por qué vivía el abuelo en un granero?». Elena se sentó en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho. «No vivía en el granero, Leo. Vivía en la casa. Pero después del incendio, se mudó aquí. Dicen que se volvió un poco loco. Se pasaba el tiempo construyendo cosas que no funcionaban». «¿Cómo qué?». «Como relojes que daban la hora equivocada. Máquinas que simplemente giraban». Estaba confundido. Confundido, esa fue la palabra educada que utilizó la familia. Enojado era la palabra que usaban en el pueblo. Artur Vance, el mago del desperdicio, había muerto debiendo impuestos, dejándole a Elena solo este montón de madera y chatarra. Ella metió a Leo en la cuna, apilando sus abrigos encima de él para darle calor. «Vete a dormir, Leo. Mañana limpiamos». «Mañana», murmuró Leo, mientras sus ojos ya se cerraban. Elena permaneció despierta, escuchando el aullido del viento contra el revestimiento. El granero crujía y gemía, moviéndose con la tormenta. Pero al escuchar, se dio cuenta de que los sonidos no eran aleatorios. Crujido. Golpe. Tic. Crujido. Golpe. Tic. Sonaba rítmico. Como si el granero no se estuviera calmando. Como si respirara. Se quedó mirando las tablas del suelo, anchos tablones de roble toscamente tallados, teñidos de un color oscuro por años de aceite y suciedad. «¿Qué me dejaste, Artur?», susurró a la oscuridad. «Solo una tumba». Ella aún no lo sabía, pero la respuesta estaba justo debajo de sus botas. La mañana llegó no con luz solar, sino con una luz grisácea y difusa que se filtraba por las grietas del revestimiento. La tormenta había pasado, dejando el mundo congelado y en silencio. Elena se despertó rígida. El fuego se había reducido a brasas. Echó más leña y salió de la oficina hacia la caverna principal del granero. A la luz del día, la magnitud del desorden era abrumadora. No se trataba solo de montones de metal, era un laberinto. Había montones de periódicos viejos de la década de 1960, cajas de viales de vidrio y extrañas estructuras esqueléticas hechas de tubos de acero. «De acuerdo», dijo Elena, arremangándose.
Si queremos quedarnos, tenemos que hacer que parezca un hogar. Empezó por el suelo. Encontró una escoba pesada en un rincón y empezó a barrer. El polvo era espeso, gris y pesado como la ceniza. Mientras barría, notó algo extraño. Los montones de basura no eran aleatorios. La pila cerca del muro este estaba compuesta enteramente de latón y cobre, metales no magnéticos. La pila cerca del muro oeste era de hierro y acero. Las cajas del centro estaban llenas de cerámica y vidrio. Los estaba clasificando, murmuró. ¿Por qué? Leo se despertó y se unió a ella, convirtiendo el granero en un parque de aventuras. Encontró un cubo lleno de tornillos viejos y se sentó en el suelo, ordenándolos por tamaño. «Mamá, mira», gritó Leo. «Este sí que tiene cara». Elena se acercó. Leo sostenía un engranaje grande y pesado. En su superficie estaba grabado un sol con rostro, cuyos rayos se extendían hasta los dientes del engranaje. «Es bonito», dijo Elena. «Encaja aquí», dijo Leo, señalando una ranura en una de las vigas de soporte verticales del granero. Elena miró. Efectivamente, había una hendidura circular en la madera, revestida de metal. «No lo toques, Leo. No sabemos qué podría caer». Antes de que pudieran explorar más, el sonido de un motor pesado crujió sobre la grava afuera. Elena se quedó paralizada. Se limpió las manos sucias en los vaqueros y caminó hacia la puerta peatonal. Salió al frío cortante. Una camioneta negra impecable estaba estacionada junto a su camioneta destartalada. Un hombre se bajaba. Vestía un abrigo de pelo de camello, botas de cuero lustradas y una expresión que denotaba dinero e impaciencia. Era Marcus Thorne. Lo reconoció de las pocas veces que había visitado a su abuelo cuando era niña. Era más joven entonces, un desarrollador junior. Ahora, era el rey de la cresta. «Elena Vance», dijo con voz suave y sin calidez. «Oí el rumor de que habías regresado». «Señor Thorne», dijo Elena, cruzándose de brazos para disimular el temblor de sus manos. «Esto es propiedad privada». «¿De verdad?» Thorne sonrió, acercándose. Miró el granero con evidente disgusto. «Los registros del condado muestran 3 años de impuestos prediales impagos. El gravamen está en poder del banco». «Mi banco». «Tengo 6 meses para pagar los atrasos antes de la ejecución hipotecaria», dijo Elena. Había investigado en la biblioteca antes de venir. «Técnicamente cierto», admitió Thorne. «Pero hay otro problema. Esta estructura». Señaló el granero con una mano enguantada. «Está en ruinas. Inestabilidad estructural. Peligro de incendio. Plaga de ratas». Sacó un papel doblado del bolsillo de su abrigo y se lo extendió. «Este es un aviso de la Oficina de Cumplimiento de Códigos. Tiene 30 días para adecuar el edificio al código residencial, plomería, electricidad, refuerzo de cimientos, o el condado lo demolerá por razones de seguridad». Elena tomó el papel. Lo sentía pesado. 30 días. Bien podrían haber sido 30 segundos. Tenía $12 a su nombre. «No puedes hacer eso», dijo ella con voz débil. «Intento ayudarte, Elena», dijo Thorne, bajando el tono a un tono fingido de compasión. «Véndeme el terreno. Pagaré el gravamen fiscal. Te daré suficiente dinero para comprarte un buen apartamento en la ciudad. Un nuevo comienzo para el chico». «¿Para qué lo quieres?», preguntó Elena. «Es una colina rocosa con un granero en ruinas». La mirada de Thorne se desvió hacia el suelo y luego volvió a ella.
Estoy construyendo un complejo turístico, Elena. The View at Whispering Grille. Necesito el camino de acceso. Este terreno está en el camino. No lo vendo, dijo Elena, sorprendida por su propia terquedad. Este es el legado de mi abuelo. La sonrisa de Torne se desvaneció. Tu abuelo era un lunático que murió congelado en un montón de basura. No cometas el mismo error. Se dio la vuelta y volvió a su camioneta. 30 días, Elena. Tendré las excavadoras listas. Elena lo vio alejarse. Miró el papel que tenía en la mano, aviso de intención de demoler. Ella regresó adentro. Leo seguía jugando con los engranajes. ¿Quién era ese?, preguntó Leo. Nadie, dijo Elena. Miró alrededor del cavernoso y gélido granero. Observó las pilas de metal. No podía arreglar la plomería. No podía instalar la electricidad. No podía pagar un contratista. Pero ella sabía limpiar. Si podía demostrar que el granero era seguro, ordenado y sólido, tal vez podría conseguir una extensión. Tal vez podría pelear con él. Leo, dijo, tomando un par de guantes de trabajo resistentes del banco. Tenemos mucho trabajo que hacer. Durante la semana siguiente, trabajaron como soldados. Cargaron chatarra en contenedores organizados. Fregaron las paredes. Elena encontró un montón de herramientas viejas, llaves inglesas, palancas, latas de aceite, que se conservaban impecables, envueltas en hule. Al séptimo día, Elena abordó el centro de la habitación. Allí había una plataforma elevada, cubierta con una lona pesada que aún no había movido. De acuerdo, resopló. Veamos qué hay aquí abajo. Ella retiró la lona. Debajo no había un tractor ni una pila de leña. Era una sección del suelo que no se parecía al resto. La madera era diferente, caoba pulida, más oscura, con incrustaciones de tiras de latón en un patrón geométrico. Una espiral. Y en el centro de la espiral, una tabla estaba suelta. Mamá, parece un mapa del tesoro, susurró Leo. Elena se arrodilló. Metió una palanca debajo de la tabla suelta. Ten cuidado, susurró. Ella empujó la barra hacia abajo. El tablero se levantó con un crujido. Esperaba ver tierra, o un espacio angosto, o tal vez un nido de ratas. Levantó la tabla y iluminó el hueco con su linterna. Ella se quedó congelada. El aire abandonó sus pulmones. Ella no estaba mirando la suciedad. Miraba hacia abajo a través de una lámina de grueso vidrio reforzado. Y bajo el cristal, iluminado por el haz de su luz, había algo que desafiaba la lógica. Engranajes. Enormes engranajes de latón, algunos tan grandes como un coche, entrelazados con miles de ruedas dentadas más pequeñas. Un péndulo del tamaño de un poste telefónico colgaba suspendido en la oscuridad, inmóvil. Era una máquina del tamaño de una piscina, enterrada bajo el granero. «Mamá», preguntó Leo, tirándole de la manga. «¿Qué pasa?» Elena no podía hablar. Miraba fijamente la ciudad de metal congelado bajo sus pies. No era un granero. Era la carcasa de un reloj. Elena agarró la palanca de nuevo. Sus manos temblaban no por el frío, sino por la absoluta imposibilidad de lo que estaba viendo. «Retrocede, Leo», ordenó con voz tensa. Trabajó frenéticamente, levantando las ásperas tablas de roble que rodeaban el panel de vidrio. Una a una, se desprendieron con un chirrido de clavos oxidados. Al limpiar el suelo, la verdad del diseño del granero se reveló. El centro del granero no era un suelo en absoluto.
Era un óculo. Un círculo de 6 metros de vidrio industrial reforzado, polvoriento pero intacto, con una estructura de hierro. Elena limpió la superficie con la manga. El haz de luz de su linterna atravesó la penumbra, revelando la profundidad de la cámara. Se extendía al menos 9 metros. Los enormes engranajes permanecían silenciosos, congelados en un letargo. El latón estaba opaco, el acero cubierto de una fina capa de grasa que lo protegía de la humedad. «Es una fábrica», susurró Leo, tumbado boca abajo sobre el cristal, con la mirada fija en el suelo. «Es una fábrica subterránea». «No», murmuró Elena, trazando la línea de un enorme eje de transmisión que desaparecía en la pared de piedra de los cimientos. «Es un motor». Cerca del borde del círculo de cristal, Elena encontró un aro de hierro empotrado en el suelo. Una trampilla. Enganchó la palanca en la anilla y tiró. Era pesada, con un contrapeso oculto. Se levantó con un suave silbido aceitado, revelando una estrecha escalera metálica que descendía a la oscuridad. «Quédate aquí, Leo. No bajes hasta que yo te lo diga. Pero quiero ver. Si es seguro, puedes verlo. Quédate». Elena bajó. El aire en la cámara subterránea era más frío que el del granero, con olor a ozono y tierra profunda. Sus botas resonaron suavemente sobre la rejilla metálica de la pasarela que rodeaba la máquina. De cerca, la escala era aterradora. El volante principal era más alto que una casa. Tuberías del tamaño de troncos de árboles recorrían las paredes, cubiertas de condensación. Llegó a una consola de control, un podio de latón que dominaba el mecanismo. Sobre él había un pesado libro encuadernado en cuero, Bitácora de Arthur. Elena lo abrió. Las páginas estaban llenas de la pulcra y arquitectónica letra de su abuelo. 14 de septiembre de 1998. El flujo es constante. La presión del acuífero se mantiene en 400 libras por pulgada cuadrada. Me dijeron que el valle estaba seco. Mintieron. El agua está aquí y es potente. 22 de octubre de 1998. Los topógrafos de Torne están husmeando por el perímetro. Quieren el terreno para el complejo turístico. Si excavan, romperán el sello. Inundarán el valle. Tengo que regular la presión. Tengo que construir el corazón. Elena pasó la página. 4 de enero de 1999. Está terminado. La turbina hidroeléctrica está estable. Produce suficientes megavatios para alimentar toda la red, pero la he desconectado. El pueblo no está listo. Torne se apoderaría de él. Lo dejaré dormir hasta que alguien digno lo despierte. Elena levantó la vista del libro. Hidroeléctrico, susurró. El granero no era solo un granero. Era una presa. Una central eléctrica construida en secreto para aprovechar el río subterráneo que corría bajo la cresta susurrante. Y Torne lo sabía. No solo quería el terreno por la vista. Quería los derechos de agua. Quería el poder. De repente, un fuerte estallido resonó desde arriba. La puerta del granero. «Mamá», gritó Leo desde lo alto de la escalera. «Hay alguien aquí». Elena se guardó el libro de registro en la chaqueta y subió a toda prisa por la escalera. Salió por la trampilla justo cuando un hombre con chaleco amarillo de topógrafo entraba en el centro del granero. Llevaba un medidor láser y un portapapeles. «Oye», gritó Elena, pisando el suelo de cristal, que había cubierto rápidamente con la lona antes de bajar. «Sal de aquí». El hombre dio un salto. «Vaya, señora. Tranquila.
Solo reviso los límites de la propiedad para el señor Thorne. Autorización del condado. Vi la autorización, espetó Elena, caminando hacia él. Es un aviso de demolición, no una orden de allanamiento. Tienes 30 días. Hasta entonces, esta es mi casa. Fuera. El topógrafo la miró, luego a las pilas de metal clasificado, y luego a la mirada feroz de ella. Retrocedió. Bien. Solo estoy haciendo un trabajo. Se acerca una tormenta, ¿sabes? Una fuerte. No deberías estar aquí. Él se fue. Elena cerró la puerta con llave tras él, con el corazón latiéndole con fuerza. Volaban en círculo como buitres. Mamá, dijo Leo, sosteniendo una pequeña caja de madera que había encontrado en el estante cerca de los engranajes. Encontré un rompecabezas. Era un cubo realizado en madera de cerezo y latón, recubierto de baldosas deslizantes. Ahora no, Leo, dijo Elena, distraída. Necesitamos más leña. Se acerca la tormenta. Pero vibra, insistió Leo. Hay algo dentro. Elena lo ignoró, con la mente acelerada. Tenía una planta de energía bajo el suelo, pero era inútil si no podía encenderla. Y si Thorne demolía el granero, la encontraría. Se la llevaría. Necesitaba demostrar que el granero tenía valor. Necesitaba demostrar que no era una ruina, sino un objeto utilitario. Si ella pudiera encender las luces, si pudiera alimentar la red, no podrían tocarla. La tormenta que mencionó el topógrafo no era una tormenta. Era un muro blanco que se estrelló contra la montaña al atardecer. La temperatura se desplomó. El viento aullaba por las grietas del revestimiento, silbando como un tren a punto de morir. Dentro de la oficina, la estufa panzuda estaba perdiendo la batalla. Elena le había dado toda la leña que pudo encontrar, pero el frío se filtraba por las paredes, convirtiendo su aliento en nubes. Tengo frío, mamá, dijo Leo, castañeteándole los dientes. Estaba acurrucado bajo 3 mantas en la cuna. Elena le frotó los brazos. Lo sé, cariño. Lo sé. Piensa en cosas bonitas. Piensa en la playa. Nunca he estado en la playa, susurró Leo. A Elena se le partió el corazón. Nos iremos. Cuando esto termine, nos iremos. Miró el termómetro de la pared. 38 grados adentro. Y seguía bajando. Si se quedaban aquí esta noche sin mejor calefacción, se congelarían. El coche estaba muerto. La carretera estaba intransitable. Ella miró las tablas del suelo. La máquina. Las máquinas generan calor, fricción, energía. Si esa turbina girara, incluso a baja potencia, la fricción por sí sola calentaría el granero. Y si el generador funcionara, podría enchufar los calefactores eléctricos que había visto en el montón de chatarra. Leo, dijo, poniéndose de pie. Trae tu caja de rompecabezas. Vamos al sótano. Hace más calor allí. Lo será. Bajaron por la escalera. El aire allí abajo seguía frío, pero protegido del viento. Elena colocó a Leo sobre la rejilla metálica, envuelto en sus mantas. Fue al podio de control. Abrió el libro de registro en la sección titulada Secuencia de encendido. Paso 1. Suelte el freno hidráulico. Paso 2. Acoplar el embrague primario. Paso 3. Inserte la llave del gobernador. Elena siguió las instrucciones. Encontró la rueda del freno hidráulico, una enorme válvula de hierro en la pared. La giró. Chilló y luego siseó al liberarse la presión. La máquina gruñó. Un sonido profundo y resonante que vibró en su pecho. Ella tiró de la palanca del embrague. Sonido metálico seco. Los engranajes cambiaron. De acuerdo, murmuró. Paso 3. La llave del gobernador. Miró el diagrama.
Mostraba una ranura específica en el centro del volante principal. Una ranura cuadrada. Miró alrededor de la consola. No había llave. ¿Dónde está, Arthur?, susurró. ¿Dónde lo escondiste? Buscó en los cajones. Nada. Mamá. La voz de Leo era baja. La caja del rompecabezas tiene un cuadrado en la base. Elena se giró. Leo sostenía el cubo de madera. Había desmontado un lado de las piezas deslizantes, revelando una placa de latón. Elena agarró la caja. Miró el fondo. Una hendidura cuadrada. Ella lo sacudió. Algo pesado hizo un ruido dentro. No es una caja, se dio cuenta. Es una carcasa. Trabajó las baldosas frenéticamente, siguiendo un patrón grabado débilmente en la madera. Una espiral, igual que el piso de arriba, clic. Clic chasquido. La caja se abrió de golpe. Dentro había una pesada y compleja llave de latón. Parecía un engranaje con manija. Leo, jadeó. Eres un genio. Me gustan los rompecabezas. Se encogió de hombros, temblando. Elena tomó la llave. Corrió al volante principal. Subió por la pequeña escalera de servicio hasta el cubo central. Insertó la llave en la ranura. Encajó perfectamente. Ella lo giró. Hacer clic. Por un segundo, no pasó nada. Entonces, un ruido sordo comenzó en las profundidades de la tierra. El sonido del agua. Agua corriendo a alta presión. El péndulo masivo comenzó a oscilar. ¡Zas! ¡Zas! Los engranajes engranaron. Lentamente al principio, luego ganando velocidad. Los dientes de latón se entrelazaron. El eje de transmisión giró. Y entonces, las luces de la consola parpadearon. Rojo, ámbar, verde. Un zumbido llenó la cámara. El zumbido del poder. «Está funcionando», exclamó Leo. Elena corrió de vuelta a la consola. Los indicadores subían, salida, 10%, 20%. Los calentadores eléctricos que había bajado antes cobraron vida con un zumbido, y sus bobinas adquirieron un color naranja intenso y brillante. Un calor glorioso e instantáneo, comenzó a irradiar en el pequeño espacio. «Ven aquí, Leo», dijo ella, tirándolo hacia el calentador. Se acurrucaron allí, observando la enorme máquina girar. Era hipnótico. Una sinfonía de movimiento y poder. Pero la victoria duró poco. Sobre ellos, a través de la trampilla, brilló una luz azul. Luego, una sirena. Elena subió la escalera y miró por la ventana. A través de la nieve cegadora, vio los faros. 2 coches. Una patrulla y la camioneta de Thorne. Habían avanzado a toda velocidad por el camino de entrada. Thorne no esperaba los 30 días. Usaba la tormenta como excusa. Elena escuchó el megáfono por encima del viento. Elena Vance. Le habla la sheriff del condado. Debido al clima extremo y a la inestabilidad estructural, estamos ejecutando una orden de evacuación de emergencia. Salga ahora. Están aquí para llevárselo, susurró Elena. Ella miró hacia abajo a la máquina de hilar. Si se iba ahora, Thorne demolería el granero mañana. Encontraría la máquina. Reclamaría los derechos de agua. Ganaría. Ella volvió a bajar por la escalera. «Mamá», preguntó Leo. «No nos vamos», dijo Elena, mientras sus ojos escaneaban la consola. Ella vio una palanca marcada conexión a la red principal. Actualmente se encontraba en el aislado posición. Si accionara esa palanca, no solo calentaría el granero, sino que también devolvería la energía a la red del condado. Ella iluminaría todo el maldito valle. El sheriff quiere una emergencia.
murmuró Elena, agarrando la palanca. Démosle un milagro. Miró el manómetro. La presión estaba alta, peligrosamente alta. Advertencia: se requiere sincronización de cuadrícula. Si lo hiciera mal, podría hacer estallar la turbina. Ella dudó. Mamá, están golpeando la puerta, gritó Leo. Se oyeron fuertes golpes desde el granero de arriba. Estaban entrando. Elena cerró los ojos. Confía en la máquina, Arthur. Confía en la máquina. Ella tiró la palanca. Soplado. La palanca golpeó el fondo de la pista. Por un instante, el mundo quedó en silencio. El viento exterior pareció contener la respiración. Incluso el enorme péndulo se congeló en lo más alto de su arco. Elena agarró la manija de latón, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas como un pájaro atrapado. «Vamos», susurró. «Vamos, vieja». Entonces, comenzó el grito. No era un grito humano. Era el sonido del magnetismo luchando contra la inercia. Las enormes bobinas de cobre dentro de la carcasa del generador comenzaron a gemir, un tono que fue subiendo cada vez más hasta que vibró en los dientes de Elena. Auge. Una chispa del tamaño de un rayo se arqueó entre los contactos de la pared. Las bombillas del sótano, viejas incandescentes cubiertas de polvo, brillaron de un blanco cegador y luego se hicieron añicos, haciendo llover cristales sobre la rejilla metálica. «Leo, cúbrete la cabeza», gritó Elena, protegiéndolo con su cuerpo. Pero no se quedaron en la oscuridad. La consola se iluminó como un árbol de Navidad. Todos los indicadores se dispararon al máximo. El zumbido de la máquina se profundizó hasta convertirse en un retumbante y estremecedor. Ya no solo giraba, emprendedor. Sobre ellos, en la planta principal del granero, los focos que Arthur había instalado en las vigas hacía 30 años se encendieron. No solo se encendieron, sino que brillaron. Rayos de luz se filtraban por las grietas del revestimiento, atravesando la ventisca como láseres. El granero, que momentos antes había sido un casco oscuro y moribundo en la tormenta, ahora brillaba con la intensidad de una estrella moribunda. Afuera, el sheriff y Marcus Thorne acababan de abrir de una patada la puerta peatonal. «Señor, avance», gritó el sheriff, entrando. La luz de su linterna era lamentablemente débil comparada con la luz ambiental que inundaba la caverna. «Entramos». Thorne lo siguió, sacudiéndose la nieve de su costoso abrigo. «Agarre al chico, sheriff. Revisaré la estructura. Necesitamos documentar el peligro». Thorne se detuvo a media frase. Levantó la vista. Las luces de los almacenes altos zumbaban. Los calentadores eléctricos de las esquinas brillaban al rojo vivo. Las pilas de chatarra proyectaban sombras largas y definidas sobre el suelo. «¿Qué demonios?», murmuró el sheriff, mirando a su alrededor. «¿De dónde saca la electricidad? Las líneas están caídas. Todo el pueblo está a oscuras». El rostro de Thorne palideció. No miró las luces. Miró al suelo. Miró la lona en el centro de la habitación, que vibraba. «No», susurró Thorne. No lo terminó. No pudo haberlo hecho. Thorne corrió hacia el centro de la habitación y arrancó la lona. Miró hacia abajo a través del suelo de cristal. La máquina que había debajo era una mancha de latón y acero, con el péndulo oscilando a una velocidad aterradora. «Sheriff», gritó Thorne, con la voz quebrada por el pánico. «Ha preparado una bomba. Es un artefacto mecánico no autorizado. Tenemos que desactivarlo».
La voz de Elena resonó desde la trampilla. No es una bomba, Marcus. Es el futuro. Elena subió por la escalera, con la cara manchada de hollín y los ojos encendidos por la adrenalina. Se paró en el suelo de cristal, justo encima del corazón giratorio de la máquina. Señor Avance, dijo el sheriff, dando un paso al frente, con la mano apoyada en la funda, sin desenfundar, solo tranquilizándose. Tiene que explicarme qué está pasando. Ahora mismo. Tenemos informes de una subida de tensión en la subestación. Soy yo, dijo Elena con voz firme a pesar del temblor de sus piernas. El pueblo está a oscuras porque la tormenta dejó sin suministro eléctrico. Acabo de conectar el granero. Estoy retroalimentando la red. Eso es ilegal, espetó Thorne. Eso es imprudencia temeraria. Sheriff, arréstenla. Va a sobrecargar las líneas y provocar un incendio. En realidad, dijo Elena, sacando el libro de registro encuadernado en cuero de su chaqueta. Es perfectamente legal. Según la ley de Electrificación Rural de 1936 y la cláusula de exención de derechos adjunta a la escritura de esta propiedad. Ella arrojó el libro al suelo de cristal, a los pies de Thorne. Léelo, Marcus. El abuelo Arthur no solo era dueño del terreno, poseía los derechos de agua del acuífero Whispering Grille, y tenía una licencia federal para la generación independiente de energía. Número de licencia 001. Thorne miró el libro como si fuera una serpiente venenosa. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Por eso quería el terreno. No para un complejo turístico. Por el poder. Es una falsificación, gruñó Thorne. Ese hombre estaba loco. Mamá. La voz de Leo se escuchó desde la trampilla. El niño salió con la llave de la caja de rompecabezas en la mano. Se acercó a su madre. Parecía pequeño y frágil ante la imponente maquinaria, pero su barbilla formaba una línea obstinada, propia de Vance. Mi abuelo no estaba loco, le dijo Leo a Thorne. Era un creador. Y tú solo eres un ladrón. Las luces parpadearon una vez y luego se estabilizaron. El zumbido de la máquina se convirtió en un latido suave y rítmico. La radio del sheriff cobró vida al sonar en su hombro. «Sheriff, aquí despacho. ¿Me recibe?» El sheriff pulsó el botón, sin apartar la vista de la turbina giratoria bajo el cristal. «Recibido, despacho». «Sheriff, no sabemos qué está pasando, pero la luz acaba de volver al hospital. Y al refugio. La red se está estabilizando. El ingeniero dice que la electricidad viene del sector 4. La antigua granja Vance. El silencio en el granero era absoluto, salvo el zumbido del suelo. El sheriff miró a Thorne. Luego miró a Elena. El hospital, repitió lentamente el sheriff. Si lo apagas, dijo Elena, cruzándose de brazos, apagas las incubadoras. Apagas la calefacción de los ancianos. Tú decides, sheriff. ¿Quieres ejecutar una orden de demolición? ¿O quieres salvar el pueblo? Thorne se abalanzó. Fue una decisión desesperada e insensata. Agarró una pesada palanca de hierro de un montón cercano y la blandió hacia el suelo de cristal, apuntando al mecanismo de la trampilla. «No dejaré que me arruines», gritó. «Oye», gritó el sheriff. Pero estaba demasiado lejos. Thorne subió el listón. Elena no se inmutó. No se movió. Porque el granero se defendió. Cuando Thorne se subió al cristal para columpiarse, la vibración de la turbina de alta velocidad que había debajo cambió. El cristal estaba reforzado,
diseñado para soportar peso, pero estaba resbaladizo por la condensación. La costosa bota de cuero de Thorne resbaló sobre la superficie vibrante. Se agitó, haciendo círculos con los brazos. La palanca salió volando de su mano, resonando sin causar daño alguno por la habitación. Thorne golpeó el cristal con fuerza, deslizándose como un disco en una mesa de hockey de aire, hasta que chocó contra la barandilla de madera del borde. Se quedó allí, jadeando, mirando hacia el techo donde las vigas estaban bañadas por una luz dorada. El sheriff se acercó, cogió tranquilamente la palanca y miró a Thorne. «Señor Thorne», dijo el sheriff con voz monótona, «creo que ya ha inspeccionado bastante por esta noche». La tormenta estalló al amanecer. El sol salió sobre Whispering Ridge, tiñendo la nieve de brillantes tonos rosa y dorado. El aire era fresco y quieto, olvidada la violencia de la noche. Pero el granero fue cambiado. El humo salía perezosamente de la chimenea, una corriente de aire constante y cálida. La nieve del tejado se había derretido, deslizándose en láminas, dejando al descubierto las tejas grises. Y desde dentro, un zumbido bajo y constante vibraba a través del suelo, un sonido que parecía vida. Elena estaba sentada en las escaleras de la oficina, sosteniendo una taza de café hecho con agua embotellada y calentado en una placa eléctrica. Observaba a Leo jugando afuera en la nieve, construyendo un muñeco de nieve que sospechosamente se parecía a un robot. Había un camión de servicio estacionado en la entrada. 2 linieros estaban en el poste, trabajando en el transformador. El sheriff estaba junto a su patrulla, hablando con el capataz. Terminó la conversación y se acercó a Elena. «Buenos días, señorita Vance», dijo, tocándose el sombrero. «Sheriff», dijo Elena. «¿Me están desalojando?» El sheriff sonrió, con una expresión sincera que le arrugó las comisuras de los ojos. «Bueno, investigué esa orden de demolición. Resulta que se presentó por falta de servicios públicos. Pero como actualmente usted es el principal proveedor de servicios públicos del código postal, creo que podemos declararla nula». Elena dejó escapar un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante 10 años. «¿Y Thorne?» «El señor Thorne está manteniendo una larga conversación con el fiscal de distrito sobre fraude urbanístico e intento de sabotaje a infraestructura crítica. No creo que lo vuelvan a ver en mucho tiempo». El sheriff miró el granero. «Tu abuelo, ¿de verdad construyó todo esto?» «Lo hizo», dijo Elena. «Sabía que la gente intentaría quitárselo. Así que lo escondió hasta que lo necesitaron». «Bueno», dijo el sheriff, mirando el valle donde las luces del pueblo centelleaban en el crepúsculo matutino. «Era necesario. Salvaste a mucha gente anoche, Elena». Caminó de regreso a su coche. Elena se levantó y regresó al granero. Ya no parecía un desguace. A la cálida luz dorada de las lámparas eléctricas, las pilas de latón y acero parecían materias primas. Potencial. Caminó hasta el centro de la habitación y miró a través del cristal. La máquina giraba a un ritmo constante. El corazón de la cresta latía con fuerza. «Mamá». Leo entró corriendo, con las mejillas rojas de frío. «El muñeco de nieve necesita un corazón. ¿Tenemos algún engranaje?» Elena sonrió. Miró la pared donde colgaban los engranajes de latón. Bajó uno, el que tenía la cara de sol que le había gustado a Leo el primer día. «Sí, bicho», dijo. «Tenemos muchos engranajes». Ella se lo entregó. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Leo, sosteniendo el pesado metal.
Tenemos que irnos. Elena miró alrededor del granero. Vio el banco de trabajo donde podía arreglar cosas. Vio el espacio donde podía construir. Vio el hogar que su abuelo le había dejado, no una ruina, sino una fortaleza. Metió la mano en el bolsillo y sacó la llave de latón de la caja de rompecabezas. Estaba caliente en su mano. No, Leo, dijo Elena en voz baja. No nos vamos. Tenemos un trabajo que hacer. ¿Qué trabajo? Manteniendo las luces encendidas. Caminó hasta la oficina y pegó el aviso de demolición en la pared. Luego, tomó un rotulador negro grueso y escribió sobre él con letras grandes y en negrita, bajo nueva dirección. Afuera, el sol ascendía, brillando sobre el techo nevado del granero. Bajo el suelo, el agua corría, la turbina giraba y el legado de Arthur Vance seguía vibrando. Ya no era un secreto, sino un faro para que todo el mundo lo viera.